Buenos días, el día de hoy me encuentro con mi hermana. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el homeschooling y quiero que te presentes un poquito, Carito, sobre quién eres, todo esto. Bueno, muchas gracias Juli por la invitación, por estar en tu canal de YouTube, que es nuevo, eso me alegra muchísimo. Ya Juli lleva un tiempo con Instagram y bueno, estar aquí en tu canal de YouTube me emociona muchísimo. Y bueno, mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo, tengo 16 años. Realizo homeschooling, precisamente el tema del cual vamos a estar hablando hoy, hace 3 años, desde el 2020. Comparto diferente información en Instagram, Facebook, YouTube, bueno, ya todo eso se los diré un poco más al final. Me encuentran en redes sociales como Carol Dayana Donado Castillo. Y básicamente, como todo esto, para ya ir entrando en el tema, a partir del homeschooling he iniciado a compartir mi experiencia de vida, mis aprendizajes y cómo eso puede ayudar a jóvenes y adolescentes y a sus padres, ¿no? Como adolescente yo inicié con 13 años. Cómo ha sido todo este cambio también y qué herramientas he usado. Eso es lo que comparto. También, bueno, compartimos sobre conciencia con Juli en Unión Consciente, que son mis padres en algún momento, no sé, creo yo que también estarán por aquí. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que realizo y de lo que actualmente estamos realizando también en familia. Bueno, quiero iniciar este video por la gran importancia del homeschooling y hace unos días escuchaba un video y decía, era una charla TED y decía un señor que si le recomendaba que fuera homeschooler y la señora le decía, pero es que el homeschooling no es para todos los padres, pero sí es para todos los niños. Entonces me pareció tremenda esta frase. Y también otra frasecita que es de Isaac Asimov y dijo una vez, la única forma de educación que creo que existe firmemente es la educación autodidacta. Me encanta esto y perdón que te interrumpa. Esa parte, la primera de los padres, no es para todos los padres, pero sí para todos los niños. Creo que el homeschooling, o como lo hemos vivido los dos, es más como desde el enseñarnos a vivir. Creo que ese es un punto que ya trataré más adelante, pero la misión, como lo veo yo de la educación, es enseñar a vivir a los niños. Por eso es para todos los niños, pero no es para todos los padres. Yo la interpreto de esa manera. Sí, es más que toda esta parte de que cada niño aprende de diferente forma, pero a veces no se está dispuesto a, como por decir así, hacer este pequeño paso o este gran paso de empezar a enseñar con experiencias, con aprendizajes, con todo este tipo de cosas. Y también quiero hacer una pequeña diferenciación entre homeschooling y estudio autodidacta. Por ejemplo, en nuestro caso es como de las dos un poco, porque es como que el estudio autodidacta está dentro del homeschooling, pero es un poco como que está la escolarización, que es homeschooling literalmente escuela en casa, y es que traen la escuela a la casa, o sea, es un currículum, un horario, todo esto. Y está la otra parte, que es el homeschooling, pero desde la versión autodidacta. O sea, que estudiamos, que nosotros mismos buscamos la información, que nosotros mismos estamos buscando los temas que nos apasionan, estamos buscando los temas que nos interesa investigar, estamos buscando todo esto entre por ejemplo, internet, hablando con personas, entre libros. Entonces es precisamente esta la diferenciación que quería iniciar haciendo. Genial. Y también un poco como la parte de la socialización. Entonces, quiero preguntarte, Carito, ¿cómo ha sido, por ejemplo, para ti la socialización con estando haciendo homeschooling? Bueno, ese es un tema que tanto tú como yo lo hemos vivido de maneras muy distintas y es muy interesante como cuando estás dentro del colegio socializas de una manera como muy programada, ¿no? Como que ya todo el mundo deduce cómo te vas a socializar. En cambio, cuando tú inicias a hacer homeschooling, que para mí el homeschooling es como igual libertad, literalmente, aunque homeschooling viéndolo de otra manera, ¿no? Porque en muchas ocasiones ponemos etiquetas, lo hacemos llamar homeschooling porque es como se le conoce generalmente, pero realmente no es tanto como eso, sino más educación simplemente, aprender del entorno. Entonces la socialización para mí ha sido muy interesante porque desde que salí del colegio
Bueno, cuando salí dejé de socializar mucho porque me fui al campo. O sea, fueron como dos cambios muy fuertes y bueno, yo grabé un podcast de hecho anoche donde hablaba de la historia completa del homeschooling y decía esto, o sea, no solo fue como salir del colegio, sino también salir de la ciudad. Entonces yo socializaba con las gallinas, con las vaquitas, o sea, yo no socializaba tanto con personas, aparte de mi familia, claro está, y aparte estábamos en cuarentena, o sea, era como que no socializaba, no tenía internet. Eso fue. Luego hubo un punto donde ya tuvimos internet e inicié a socializar con adultos. Entonces fue una transición donde yo solo socializaba con niños de mi edad a socializar con adultos y me di cuenta que me adaptaba muy bien, porque tanto tú como yo, y más tú, realmente no sé si ya contaste esa historia en algún video, pero tú no te adaptabas muy bien al colegio, ¿no? Pues el bullying, que sufrió bullying, el déficit de atención, y en mi caso sí me adaptaba bien, pero como que no eran tan chéveres las conversaciones, porque de qué hablaba uno de películas, de los otros niños, bueno, tantos temas. Y mi mamá desde siempre nos crió de una manera distinta, entonces era muy curioso estar en la casa estudiando, no sé, sobre medicina, que era mi pasión, y llegar al colegio a hablar de películas. Entonces era como un choque ahí donde realmente no encajaba. Y esto fue lo que sucedió en el 2020, cuando yo inicié a socializar con un entorno mucho más maduro. Fue como que yo aprendía algo y hablaba de eso mismo, o sea, ya no tenía que comprar o buscar temas nuevos para hablar con las personas, sino simplemente eso mismo que yo tenía dentro lo expresaba. Entonces, a partir de ahí sucede eso. Ya luego empezamos como nómadas ecodigitales, que ni para qué les cuento, la socialización es extraordinaria, o sea, todo el tiempo socializas con muchas personas. Y ha sido muy bonito, muy enriquecedor llegar en específico a Jardín, porque sí socializábamos en nuestros entornos siempre, como nómadas, siempre estamos con familias, en lugares, Pero al llegar a Jardín fue muy interesante porque yo inicié, y Juli también, a asistir a eventos. Entonces es como que ya es una socialización más, porque ahí vas a eventos, las personas ya te conocen, o sea, es una socialización como más cercana, más familiar, que es una experiencia muy distinta. Como nómadas quedas con el contacto, pero pues como que no se forma una relación. En cambio que en jardín, como hemos estado un poco más de tiempo, es como eso de otro tipo de socialización, ¿no? Esa ha sido como mi experiencia. Algo muy curioso, y ya cierro con esto, es que siempre compartimos más con adultos que con niños. Ahora es que estoy relacionándome un poco más con de mi edad, pero son personas de 20 para arriba. Realmente de mi edad no tengo a nadie, tengo a Juli, que es mi hermano, pero realmente que tenga mi edad y que yo compagine así como compagino con personas mayores, no, realmente no. No sé realmente por qué, no sé si tiene mucho que ver con la edad o yo creo que es más con la madurez, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado también contigo, de que la edad no significa madurez, sino significa simplemente un número que se nos pone para identificarnos, ¿no? Entonces creo que esto ha sido a grandes rasgos mi tema de la socialización, pues ya tendría que hacer otro video específico para decirles yo hice esto, realicé tales cosas, ¿no? Es como un poco más abstracto todo este tema. Precisamente esta parte de la socialización es esta parte de que en realidad en un colegio no se socializa, siempre estás como con los mismos 30 estudiantes, entonces en realidad, y de la misma edad tuya, entonces en realidad no es como tal una socialización, sino como que siempre estás con las mismas 30 personas de tu salón. Entonces en realidad, como eso escuchaba yo el otro día, en la vida no vas a estar con personas de tu misma edad, vas Ni a las estar, mismas, ¿no? ajá, vas a estar con personas de muchísimas diferentes edades, con personas de muy diferentes conocimientos, de muy diferentes pensamientos, vas a estar con personas muy diferentes que como lo muestran en un colegio, que es como que 30 niños que odian la matemática, que tienen 16 años y todos iguales. Entonces en realidad eso no es como la socialización y en realidad nosotros haciendo homeschooling tenemos por decir así más socialización porque y también uniéndolo con la parte de que vamos a eventos culturales y todo eso y también uniéndolo con la parte de que somos nómadas. Entonces antes llegamos como que hay una parte de Harry Potter en la que llega un profesor y cierra todas las ventanas. Entonces literalmente así como que llegamos como que, ay, no más gente.
En especial tú, ¿no? Porque, Ujú. perdón, te interrumpo, yo soy una persona muy extrovertida, sin embargo hay un punto donde ya es como que, ok, ya listo, ya, y nos pasó ayer, ¿no? Fue muy chistoso, yo, ay, Juli, no quiero volver a salir de la casa. Obviamente fue en el momento porque fue saturación, fueron muchas cosas en un día, y es muy bonito ver cómo cuando tú pasas este umbral te das cuenta de que cuando compartes con personas, no es simplemente por hablar, sino es energético también, así es como tú me estás dando tu energía y yo te la estoy dando también, y es un tema más etérico, pero también es muy cierto, de que cuando tú compartes con personas en tu misma sintonía, que es lo que nos pasa en los eventos, cuando tú hablas de temas que te apasionan, es muy lindo, porque no solo das energía, sino también recibes, es un flujo que se genera en esos entornos tan maravillosos, que en muchas ocasiones no vemos en los colegios, porque estamos en un salón de cuatro paredes aprendiendo de una persona que está de frente y nos está diciendo una verdad, pero no podemos tampoco cuestionarla, ¿no? Que era un tema que te pasaba mucho a ti y a mi madre, de que tienes que creer eso porque si de pronto haces más preguntas de lo adecuado, te van a como a tildar de que ya cálmate, no preguntes tanto, ¿sí? No sé si quieres hablar Ujú. un poco de ese tema porque también fue algo que viviste. Sí, es muy importante también, por decir así, que en toda esta parte de la socialización, como que a veces como que siempre como se quiere decir que todos tienen que socializar por igual. Y hay personas que no les gusta socializar y hay personas que quieren socializar al extremo. Entonces son como esas dos partes. Y también que cuando hablas con otra persona, como decía mi hermana, hay dos tipos de charla, en la que los dos se comparten energía y aumenta la energía, como dice en esa película de las 9 revelaciones, que la verdad es muy chévere. Claro, Es precisamente que se comparte la energía y se aumenta. O si no, es la otra parte que cuando no es una charla, que ninguno de los dos se siente cómodo, en realidad es como que se quitan la energía entre ellos. Entonces se acaba la energía. Entonces es como este tipo de conversaciones y este tipo de socialización que es dañino, que en realidad no te aporta ni le aporta a la otra persona. Y el otro tipo es, por ejemplo, un profesor, más que todo amigo, me dijo una vez, lo único que cuando se comparte entre dos personas y se aumenta es el conocimiento. Y él ponía el ejemplo de que, por ejemplo, si yo te vendo una zanahoria, tú lo compras con dinero y ya, o sea, fue un intercambio balanceado. Pero, por ejemplo, cuando se charla entre dos personas sobre el conocimiento, sobre los distintos conocimientos, se aumenta ese conocimiento. Esta persona queda con más conocimiento y esta persona queda con más conocimiento. Entonces es precisamente como que se comparte todo eso y se aumenta. me parece muy bonito esto que compartes y también es el tipo del entorno donde uno socializa. Pongo el ejemplo y a ti te pasa muchísimo también. Es cuando uno está en un entorno, por ejemplo en mi caso, que son cosas que no te olvido, un entorno machista, ¿no? Donde están con amigos y empiezan a decir chistes machistas. Entonces yo me incomodo y no hablo, o sea, literalmente no hablo. O cuando hay entornos como muy banales, se podría decir de alguna manera, de que solo hablan de carros o de cosas así, o de casas, o de propiedades, o de inversiones, bueno, tantas cosas que sí son importantes en cierto punto, pero que no son la base de una conversación interesante para mí. Entonces es como que uno se queda callado y pues a ti te pasa muchísimo Ujú, también, de que cuando uno no está en un entorno cómodo, uno se queda callado y no dice ujú, nada y sí le están absorbiendo energía, ¿no? Y sí. pasó mucho, bueno, Juli no es muy literario, literalmente, o sea, confundí la palabra. No es muy literario en el tema de que no le gusta mucho la literatura, Muy poético. muy poético tampoco, bueno, todo este tema de la literatura, de la poesía, como que no es su tema. Sin embargo, fuimos a una charla poética y esa es una historia muy interesante, donde yo casi casi que me lo jalé, porque siempre Juli es, Carito, ¿dónde vas a ir? Y él va conmigo. Y también es una manera de socializar tuya, Sí. que a pesar de que de pronto él no es como el partidario de elegir la situación o la actividad, si le interesa, vamos los dos y es una manera de socializar también. No Ujú. siempre tiene que dar la persona la iniciativa, sino esa es su manera. Y Perdón, te estábamos interrumpo un allí. poquito, Carito, Dale. que si no lo digo creo que se me va. Y es que es precisamente también de vez en cuando ir a esos y ver distintos puntos de vista también. Es, por ejemplo, que a mí no me gusta la poesía, pero justo ese día estuve tan de buenas que entonces estaban hablando de filosofía y a mí la filosofía me gusta mucho. Entonces era un poeta que nació en Alejandría
que sus padres eran de Grecia, Era Constantinopla. No, el nombre del cadáver. Cadáver, creo que era. No sé cómo Bueno, se llama. aquí les damos el nombre de la persona, lo pones en edición, Ajá. porque era muy interesante el tema de esto. Sí, y él hacía más que todo poesía, pero poesía muy desarrollada, o sea, decían que él se demoraba 19 años haciendo una poesía Y la editaba. y la editaba y la volvía a editar y todo eso. Entonces me gustó mucho más que toda esta parte de que fui a esas cosas de poesía que a mí por lo general no me gustan, pero justo estaban hablando de los lugares en donde se desarrolló la primera parte de la filosofía, que era sobre todo esta parte del cuestionamiento, que fue en Alejandría, que fue el centro del aprendizaje para la cultura occidental y la cultura asiática, creo que sí. Y unía los dos mundos en una gran biblioteca y todo este conocimiento, allá era el centro del conocimiento de tres grandes regiones. Entonces era muy importante esto y aparte que los padres eran de Grecia. Entonces y todo esto, la charla se desenvolvió muy chévere y justo ese día yo llevaba este librito, El librito, El el mundo de, librazo. el mundo de Sofía, y me gustó mucho que de todo eso que estaban hablando, yo ya lo estaba leyendo justo en este libro, que hablaba sobre la historia de la filosofía, los filósofos, todo esto, pero desde la parte más geográfica, desde la parte, por decir así, de que nació en Alejandría, sus padres eran de Grecia, todo esto, y yo todo esto ya lo había leído en este libro. Y precisamente con esta parte quiero pasar al siguiente punto, y es el punto del aprendizaje, que a veces se confunde como que, entonces, ¿cómo aprenden? Si no tienen un estudio organizado, ni curricular, ni nada de esto. Entonces, eso. Bueno, aquí hay varios puntos y bueno, antes de pasar a esto quiero cerrar la idea que dejé abierta en el punto anterior, es que cuando Juli, por ejemplo, fue a esta charla de poesía, a él no le gusta la poesía. Yo creo que él más fue por acompañarme, yo creo, no sé, fue lo que yo intuí. Sí. Entonces él fue por acompañarme, pero cuando llegó y se dio cuenta del entorno también, porque había personas que conocemos y que también pues, tú has hablado con ellas, que son profesores muy interesantes esos temas, entonces fue como que yo creo que de pronto ahí le cogiste un poco gusto a la poesía, ya la viste de otra manera, no la viste tan como la vemos en ocasiones, sino fue otra apertura y también fue para mí porque era la primera vez que llegaba a una charla así. Entonces fue como abrirte a ese entorno, creo que te ayudó muchísimo y fue muy interesante, porque hay entornos donde yo voy, porque a mí me interesa el tema y Juli me acompaña, pero él se queda callado y yo lo veo, yo lo siento incómodo, yo le digo, Juli, ¿quieres que nos vayamos? Que nos ha pasado en ocasiones y pues ya nos vamos. Y a veces son los temas que interesan, pero no es El como entorno. la persona que lo explica, entonces como que no le pone emoción. Y a veces son como temas que no te gustan, pero le pone emoción la persona, entonces te gustan. Exacto, es la pasión de la persona, yo creo que eso es lo importante ahí. Y lo uno también con este punto del aprendizaje. La pasión y el aprendizaje van súper de la mano y vuelvo a lo mismo que comenté al principio. A los niños se nos debe enseñar a vivir. Bueno, yo no me considero tan niña, ya soy un poco más adolescente como por etiquetarlo así. Sin embargo, yo aún estoy aprendiendo a vivir. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una frase que escuché hace unos días que ya la he compartido porque de verdad que me encantó y dice, lo que nos hace humanos son las emociones, pero aprendemos más de matemáticas y de verbos que de emociones realmente. Entonces esta frase me dejó con la cabeza muy grande porque decía, claro, esto tiene absolutamente todo el sentido de que uno dice, ¿cómo me están enseñando esto? Entonces yo creo que en el homeschooling y lo que nos han dado nuestros padres fue como la base, ¿no? Yo creo que ellos lo que hicieron fue, mira, esas son las maneras de aprender, nos enseñaron un poco sobre crecimiento personal, no ellos sino nos dieron las herramientas, ¿no? Entonces nos dieron cómo funciona la mente, neurociencia, bueno, que fue mi caso, neurociencia, cómo leer más rápido, bueno, todas estas herramientas, pero en general no nos metieron como en un solo rubro, ¿no? El crecimiento, exacto, muchos cursos, pero el crecimiento personal y la mentalidad es algo que te sirve para todo. No fue como que nuestros padres nos metieron a ser físicos o a hacer matemáticas, no, ellos simplemente nos dieron herramientas de aprendizaje, no sé, cómo memorizar mejor, cómo leer más práctico, cómo manejar tu mentalidad y esto, si uno se da cuenta, lo aplica en todas las áreas. Entonces, ellos hicieron eso
Y a partir de ahí, Juli y yo, que tomamos caminos muy distintos, hemos venido aprendiendo cosas muy diferentes. Por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto muy bonito, se me desorganiza el cabello, perdón. Estamos en un proyecto muy lindo donde estamos aprendiendo sobre biología. Entonces es como los dos nos unimos en este punto, pero somos dos personas muy distintas con caminos muy distintos. Entonces aquí para responder la pregunta más concretamente, ¿qué hicieron nuestros padres? Darnos herramientas para aprender. Simplemente fue para eso. Y Para que se tiene sí, que tener un alma autodidacta, un alma exacto. curiosa, un Ellos alma de cultivaron eso. cuestionamiento. Perdóname que te interrumpa. Ellos cultivaron eso en nosotros, ¿no? El cuestionarnos, el aprender, y ya cuando sembraron esa semilla de siempre estar aprendiendo de las herramientas para hacerlo, fue que dijeron, listo, ahora ustedes inicien a estudiar lo que quieran. Ya teniendo las herramientas, ya teniendo los libros, ya teniendo los recursos, nosotros empezamos a elegir los temas. Entonces Juli se fue por el lado de la filosofía, por el lado de la metafísica, de un poco de la ciencia, no mucho, pero ahí va. Entonces fueron temas que le interesaron. Yo, por otra parte, me fui por el tema artístico. De hecho, justo aquí tengo también mi caballete. Entonces todas estas cosas fue como que herramientas que ellos nos daban y ya luego fuimos enfocándonos. Entonces yo me fui por el lado artístico, por la poesía también que me está interesando, un poco la literatura y el crecimiento personal. Entonces esos fueron temas que a mí me interesaban mucho y que empecé a desarrollar, y también la conciencia sobre el vegetarianismo, que también nos unimos en ese punto, que fueron temas en los que yo he andado y son como que muy chévere, muy interesante, cómo funciona el cerebro sobre el autodidacta. También he hecho videos sobre el tema, entrevistas sobre crianza consciente. Yo no sé por qué me gusta mucho ese tema, veo muchos reels acerca del punto, y es otro punto que también aprendimos, ¿no? El uso de las redes sociales, que sería muy chévere que entrevistes a la mami. Sí. Bueno, ya estoy comprometiendo aquí las personas, pero de verdad sería interesante. También tengo esa entrevista pendiente de cómo ella no nos dejaba usar redes sociales, y cuando nos dejó fue para dar herramientas. Entonces, eso sería como mi respuesta a cómo hemos venido aprendiendo, que ya en algún momento de pronto podamos hacer un video donde demos técnicas, o inclusive no sé si quieras poner el mío donde yo doy algunas técnicas sobre cómo iniciar en todo este mundo, ¿no? Sí, y precisamente me gustó mucho lo que dijiste, y es que a veces basamos la educación en matemáticas, español, todo esto, pero en realidad se debe basar en inteligencia emocional, en cómo funciona la mente humana, en cómo funcionamos nosotros, en cómo las emociones. En todo esto se debe iniciar, por decir así, la educación, y no precisamente en toda esta parte, por decir así, racional, sino más que toda esta parte emocional para el verdadero aprendizaje. Y precisamente estamos en un proyecto en el que se llama el Museo de las Plantas, y precisamente en este momento estamos como con esta alma de autodidacta investigando sobre las plantas, cómo funcionan los nutrientes, cómo funciona el agua, de dónde viene el agua, de cómo funciona la relación entre animales y plantas. Y toda esta parte es precisamente como que estamos investigando, y el conocimiento no se pierde, o sea, simplemente, ajá, simplemente cuando te apasionas por algo, ese conocimiento nunca se va a perder, siempre te va a servir para algo. Pero dicen que ningún conocimiento es perdido, pero si lo olvidas, sí es perdido, porque precisamente olvidas porque no aprendiste precisamente con ese pegamento de la emoción. Lo olvidas porque no era algo que te apasionaba. Por ejemplo, aprendes, no sé, en el colegio presente perfecto, no sé qué cosas, gerundio, todas esas vainas, y en realidad no las entiendes y se te olvidan después de unos años, y en realidad ese tiempo sí fue tiempo perdido porque no te queda ni conocimiento, ni experiencias, ni te quedó nada. Entonces es precisamente esta parte de que de empezar a aprender con ese pegamento de la emoción, y que en eso se debe fundamentar la educación, porque si no, sí es tiempo que perdiste porque ni siquiera te acuerdas. Total, y perdóname aquí ya para ir cerrando porque se nos alarga el video. Hay un punto muy interesante, y es cuando tú tienes un trauma nunca se te olvida. ¿Y por qué? Porque estaban involucradas emociones. Entonces pongo aquí el tema de las violaciones, por ejemplo, que es un tema muy fuerte que también lo he hablado con algunas personas en mi canal, y como una violación o cualquier este tipo de cosas no se olvidan porque involucran muchas emociones, muchos sentidos. Entonces eso mismo, si lo llevamos al aprendizaje, es cuando tú aprendes y le involucras una emoción de alegría, no sé, de cualquier cosa, de reconocimiento, lo que sea,
aprendes muchísimo mejor, porque no se te va a olvidar, porque las emociones no se olvidan fácilmente. Olvidamos fácilmente la teoría, por supuesto. Por eso es que yo todavía no sé dividir muy bien, porque yo nunca, o sea, ese fue un tema, yo era muy buena en el colegio, Y pero se olvida la teoría cuando no tienes no ese lo practico. pegamento de la emoción. Exacto, entonces a eso es a lo que voy, que yo nunca aprendí a dividir porque nunca tuve una emoción que me lo asociara, pero cuando aprendí inglés con el verbo to be, cuando aquí ya estábamos en la cabaña, obviamente me lo memoricé porque ya lo estaba usando y tenía esa emoción. Entonces fueron cosas que muy interesantes. Este video me encantó, muchas gracias por la entrevista. Y ya quiero dejar un referente, ya para cerrar, y es Leonardo da Vinci. Les invito a que investiguen. Leonardo da Vinci nunca fue a la escuela, tomaba lecciones en casa, fue ayudante de muchos científicos y bueno, de la época. Tuvo 18 profesiones, entonces es como, wow, un gran referente creo que para todos los commerce schoolers de darse cuenta cómo es de impactante esto. Entonces, ya. Sí, quiero decir un poco esto, ya que estamos yéndonos a la Edad Media, todo esto. Un poquito más adelante nos vemos con, siempre se me olvida el nombre, por acá otra vez voy a dejar el nombre, y era un señor que estudiaba autodidactamente y él empezó él no tenía recursos para estudiar y precisamente esto fue lo que lo llevó a ser tan exitoso, porque él no tenía recursos, no solo hizo creo que la escuela y no tenía recursos para irse a estudiar a la universidad ni a la sociedad de ciencia que era la Real Society, creo que se llamaba en esa época, y no tuvo recursos para nada de esto. Entonces él lo que hizo fue irse con uno de los mejores científicos de su época en ese lugar y empezar a ayudarle a limpiar, empezar a ayudarle a barrer, a, 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 organizar los libros, empezarle a ayudar a limpiar sus experimentos científicos, todo esto. Entonces él, mientras que iba limpiando los libros, los iba leyendo. Entonces se fue empezando a educar sobre todo esto hasta que al final terminó siendo no el que le ayudaba a limpiar, sino el que le ayudaba en sus experimentos científicos y al final terminó haciendo una de las 4 leyes del electromagnetismo y esta ley es la que nos ayuda a que hoy en día tengamos celulares, intercomunicación, todo esto es por esas 4 leyes. Entonces quiero leer un pequeño fragmento ya para ir cerrando de este libro, del mundo de Sofía, que me gustó muchísimo y se estaban hablando con la mamá, que es el mundo de Sofía, entonces es una novela en la que relata como la historia de Sofía, pero mientras tanto va colocando historia muy importante sobre la filosofía. Entonces es muy fácil de absorber porque está disuelta esta filosofía, toda esta parte de la filosofía, de todo esto, está disuelta un poco entre la historia de una niña. Entonces es muy fácil, por decir, de absorber, es como una introducción a la filosofía. Y acá decía sobre que ella había aprendido más en esta época de que estaba aprendiendo filosofía que en 8 años de haber estado en un colegio. Entonces por acá dice, y he aprendido más con él que en 8 años de colegio. ¿Tú has oído hablar, por ejemplo, de Leonardo Bruno, que fue quemado en la hoguera del año 1600 o de la ley de gravitación de Newton? Entonces, precisamente hablaba sobre que había aprendido más con unas cuantas cartas que le habían enviado sobre filosofía, sobre historias de personas muy importantes sobre todo este campo, que en 8 años que había estado en un colegio en el que en realidad no le apasionaba y que es como que la energía en un colegio es como que se va para muchos puntos, inglés, español, cátedra, filosofía, español, no sé si ya lo dije, arte, física, todo esto, y esa energía se dispersa mucho y en realidad no se aprende nada. Es como, por ejemplo, a veces dicen del multitasking, que queremos hacer todo en un solo momento y no logramos hacer nada. Entonces es precisamente esto de que cuando nos enfocamos en algo que nos gusta, es, por ejemplo, la historia de una persona que decía que habían pasado con 10, por ejemplo, no sé, español. Y entonces decía, y matemáticas lo había pasado con 4 o algo así.
Y entonces decía el señor, ah, bueno, entonces le tengo que poner un profesor. Y el director le decía, sí, póngale un profesor de matemáticas. Y él le decía, no, porque o si no, va a quedar regular en todo. Más bien le voy a poner un profesor de español para que desarrolle esa parte lingüística y sea un profesional en español, así no le interese la matemática, porque si no, va a seguir siendo un mediocre. Entonces es precisamente esto con lo que quería acabar, con esta parte de que desarrollémonos en lo que nos apasiona y sí, obviamente aprendemos cosas básicas, que en realidad se pensaba que las cosas básicas eran matemáticas y todo esto, pero en realidad las cosas básicas son educación emocional y todo esto. Entonces es precisamente ese el mensaje que quería dejar el día de hoy. Gracias, Juli. Muchas gracias, Carlos.